un poco sobre la mielodisplasia. Siguiente, por favor. Tenemos que la Esta es mielodisplasia... una patología, disculpa un momentito, para que pongan atención, esta es una patología que no se crean que es rara, ¿ok? Y a veces pasa desapercibida. Hay pacientes que no sienten nada, como me acaba de ocurrir con el esposo de una doctora en estos días, que de repente bajaron las plaquetas, bajaron los blancos, tenía anemia y él estaba tranquilo, pues. Entonces, tenemos que tener cuidado y andar monitorizando a nuestros pacientes. Ok, sigamos pues. Tenemos que la mielodisplasia es una anomalía de la médula ósea. Entonces, hablando en sí sobre los síndromes mielodisplásicos, esto es un grupo de trastornos clonales de las células madre hematopoyéticas caracterizadas por alteraciones morfológicas de las células hematopoyéticas, grados variables de anemia, eh, médula ósea hipercelular y un alto riesgo de conversión a leucemia mieloide aguda. Su curso clínico es muy variable y aunque la supervivencia mediana es inferior a 3 años. Siguiente, por favor. Con respecto a su epidemiología, su incidencia es de 2 a 4 casos por 100.000 habitantes y años. Ocurre más que todo en la edad avanzada, entre los 70 y 80 años, con un predominio en los hombres. Y aunque también puede presentarse en un rango de un menor a un 10% en menores de 50 años y pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. Con respecto a sus factores de riesgo, su etiología aún así todavía se desconoce. Sin embargo, hay varios puntos importantes. Como ya les comenté, la edad avanzada, mayores de 70 a 80 años, personas que hayan tenido un tratamiento previo con quimioterapia o, o radiación, y la exposición a ciertas sustancias químicas que pueden dar ser un indicio para esta enfermedad. Siguiente. Con respecto a su clasificación, la tenemos en base a la OMS y se basa en el porcentaje de los blastos, en la morfología de la médula ósea y en las alteraciones citogenéticas moleculares. Tenemos el síndrome mielodisplásico con displasia de linaje. Este es que afecta a una sola línea celular sanguínea, roja, blanca o plaquetas. La persona tiene un recuento bajo de uno o dos tipos de células sanguíneas, pero un número normal en los otros tipos. Es raro y que progrese a leucemia mieloide aguda. En este tipo, las personas pueden vivir mucho más tiempo que en otros. Con respecto al síndrome mielodisplásico con displasia multilinaje, es cuando hay displasia en dos o más linajes celulares, en las series eritroides, mieloide o megacariocítica. En esta afección se puede subdividir, no mentira, esta no es. En esta es que hay un número normal de células inmaduras en la médula ósea y hay muy pocos blastos en la sangre o no hay ninguno. Siguiente. Con respecto a esta, sí es el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillos, es la presencia de al menos el 15% de los sideroblastos en los anillos, que son los precursores de los glóbulos rojos con hierro acumulado. En esta con síndrome con sideroblastos en anillos, displasia unilinaje en un solo tipo de célula o con displasia multilinaje en más tipos de células. Esta no es común y rara vez también se transforma a leucemia mieloide aguda. Y tienen un buen pronóstico los pacientes. Me falta uno, el anterior. Tenemos ahora es con exceso de blastos. Esta, aquí hay más blastos de lo normal en la médula ósea. Y esta se subdivide en la exceso de blastos 1 y exceso de blastos 2. La 1 es cuando los blastos constituyen del 5 al 9% en la médula ósea y del 2 al 4% en sangre periférica. Con respecto a la 2,
En esta constituyen los blastos del 10 al 19% en las células y de la médula ósea y del 5 al 19% en la sangre, en la sangre periférica o en los bastones de Auer. Estos son más difíciles de tratar y se transforman en la leucemia mieloide aguda con cierta frecuencia. Con respecto a los síndrome mielodisplásico del 5q aislada, estas son anomalías cromosómicas que hay una deleción del brazo largo del cromosoma 5. Esta no es común y ocurre más a menudo en mujeres, aún así de edad avanzada. No tiene en sí una causa clara. Y por último tenemos la que es inclasificable, ya que no encaja en ningún caso o ninguna categoría anterior. Listo, siguiente. Hola, buenos días. Soy Aixa desde otro Meet, por si acaso no le sale mi nombre. Bueno, a mí me corresponde hablar acerca de la fisiopatología de este, vamos a decir, síndrome mielodisplásico, pero él en sí no es una sola patología, no es una sola enfermedad, sino que es un grupo de trastornos clonales de células madres hematopoyéticas bajo algunos mecanismos claves. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en un proceso de mielopoiesis anormal impulsado, si se quiere, por estos pilares. El primero es el defecto clonal, que se producen por mutaciones somáticas que están adquiridas por medio de una que inicia en una célula madre hematopoyética. ¿Esto qué quiere decir? Que esta célula enferma va a tener una ventaja sobre aquellas que sí están sanas y van a empezar a expandirse creando un clon dominante. Como ya sabemos, la que está enferma o la mala va a hacer desastre con las buenas y esto va a generar una reproducción. Entonces, estos son unos genes conocidos como splicing en genómica, y bueno, básicamente se multiplican a través del ARN en un tipo específico, según el libro que tomé, que fue el Farrera. Hay otro que sería la hematopoiesis ineficaz, que quiere decir que aunque la médula está deficiente, o bueno, aunque la médula suele ser hipercelular, está llena de células, empiezan a morir y empiezan a volverse deficientes, ya que salen al torrente sanguíneo y provocan citopenias, que es lo que tenemos como anemia, leucopenia, trombocitopenia. ¿Por qué se produce esto? Bueno, genera más que todo lo que dicen una paradoja hematológica. Todo pasa en la sangre, es decir, que una médula ósea que en alguna vez fue hipercelular, pero tiene bajos niveles de sangre o bajos niveles de células en sangre, inician con apoptosis prematuras dentro de la misma célula. Y el tercero y el principal, ya va que no le puedo dar aquí. Ok, aquí se ve. Aquí se ve lo que estoy tratando de explicar. Ya les voy a explicar más o menos este diagrama. Tenemos la displasia morfológica, ¿ok? Displasia morfológica, me comienza aparte allí, que es un resultado del defecto genético de las células que presentan errores estructurales, como en formas extrañas en el núcleo, falta de gránulos, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Y el microambiente medular, que viene siendo esta evolución clonal, que es cuando la médula libera citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Y ya todos sabemos qué pasa, que pasa un desastre de citoquinas cuando está proinflamatorias se liberan, y es cuando ocurre lo anómalo, el clon anómalo y la progresión hacia una célula mieloide aguda, leucemia mieloide aguda, perdón. Entonces aquí tenemos las células normales, ¿ok? Que acá se ve cuando empiezan con el proceso de mutación. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que esto es algo congénito y esto no es algo congénito. Esto es algo que pasa en personas mayores, la mayoría sin síntomas, como dijo la doctora al principio. Entonces es un poco difícil llegar a un diagnóstico certero. Sin embargo, podemos diferenciarlas, ¿ok? De otras causas. Un síndrome mieloide displásico también puede considerarse deficiencias nutricionales como vitamina B12, ácido fólico, más que todo de zinc,
según leí, trastornos autoinmunitarios, y según la toxicidad por algunos fármacos, y también la hemoglobinuria paroxística nocturna. No sabía que esto existía y lo investigué. Y bueno, causa orina oscura en la mayoría de sus presentaciones. Este, ya va, no sé, no se quiere pasar. Ajá. Con respecto al diagnóstico diferencial, algo que me faltó mencionar que es muy importante, ahora se pasó de más, que hay algunos procesos, ¿ok? Como la hepatitis, que pueden incursionar en cambios displásicos transitorios y también alguno importante en los reversibles, en las causas reversibles, porque tiene causas reversibles, como el déficit de B12, ácido fólico y también hay toxicidad por alcohol y fármacos, o sea, la interacción del alcohol con algunos fármacos. Ahora sí, en cuanto a la anamnesis, tenemos principalmente el interrogatorio, como siempre. Hay que preguntarle al paciente qué síntomas ha tenido, porque ellos cuando son sin síntomas nunca te van a ir a consulta, te van a consulta es cuando empieza a aparecer síntomas. Entonces, en caso de el síndrome anémico, es el síntoma inicial en el 80% de los casos. Tenemos que el paciente refiere a astenia, que esta astenia es un cansancio prolongado, adinamia, disnea de esfuerzo y en pacientes con patología previa pueden debutar hasta incluso con anginas de pecho debido a la hipoxia. Entonces, también tenemos en la parte infecciosa, hay que preguntar por fiebre, neumonía, repetición, infecciones cutáneas, que son causadas por la neutropenia o mala función en los glóbulos blancos. Así como en el síndrome hemorrágico hay que interrogar sobre la aparición espontánea de estos hematomas, porque si se fijan por acá, se presentan algunos hematomas así de la nada. Hay que revisar las encías, la gingivorragia. También es importante notar la epitaxis. Y podemos tenerlo dividido entonces por las series, como bien lo explicó Tiani. Hay una de serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Según la manifestación del paciente, podemos irnos hacia una o podemos irnos hacia otra. Tenemos que al examen físico vamos a observar a la inspección una palidez marcada, ¿ok? De las conjuntivas, la presencia de equimosis, vamos a ver petequias o puntos rojos y las equimosis más que todo en extremidades. A la palpación, aunque no es frecuente, se debe buscar esplenomegalia. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un vaso muy marcado, o sea, una esplenomegalia bastante marcada, se puede sospechar de una variante que es la que llamamos mielomonocítica crónica, que Tiani la había mencionado. Hay signos de sobrecarga de hierro. Si el paciente ya ha sido transfundido en algunas ocasiones, muchas veces, hay que buscar signos de hemocromatosis secundaria o la pigmentación grisácea de piel, que también es un poco menos común. Que, bueno, pasa, como dije, en pacientes con sobrecarga de hierro. ¿Qué le vamos a pedir a este tipo de pacientes? Bueno, de primera necesidad, o bueno, como dicen, el gol estándar que se va a solicitar va a ser para confirmar el diagnóstico, ¿ok? Y vamos a solicitar un hemograma con frotis de sangre periférica. Entonces, este hemograma tiene algunos criterios que son principalmente cuando hay un conteo elevado de más de 100 en la serie roja, con reticulocitos bajos. Esto va a ser más que todo, obviamente ustedes no van a ser hematólogos, pero es importante que lo sepan a la hora de remitir con algún especialista y nosotros poder observar estos síntomas de primera mano. Hay una serie blanca que es la neutropenia y la anomalía que había dicho Tiani de pseudo Pelger-Huet, creo que se llama así, se pronuncia así, que son neutrófilos con un núcleo pesado, o sea, con forma de anteojo y solamente tienen dos lóbulos. Así se ven ante el microscopio. También tienen la serie de la trombocitopenia con el síndrome 5Q, que es cuando está este brazo. Bueno, aquí lo coloqué, fíjense. Cuando está un brazo más largo, es una mutación, eso sí es una mutación y ayuda a clasificar la enfermedad y a decidir el tratamiento, pero esta sí es un poquito más específica.
Y bueno, en otros casos se hace lo que le dicen el examen de la médula ósea, que se busca observar la displasia en menos del 10 al 20% y se evalúa un porcentaje de los blastos, según el tipo de síndrome mieloide. Y bueno, esto viene siendo el conteo de blastos, muy importante, que es fundamental para el diagnóstico. Y nada, la citogenética, que es ya el estudio del cariotipo que ya había mencionado. Algo muy importante es la relación que tiene entre la hipercelularidad y la hematopoiesis ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay un exceso de células, ellas están trabajando de forma ineficaz y es por ello que se genera esta mielodisplasia. Y bueno, aquí tienen nuestra bibliografía. Bien, estos son casos netamente de manejo de hematología, pero el médico internista por lo menos debe de plantearse como síndrome mielodisplásico. O sea, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el paciente tiene prácticamente una pancitopenia, es decir, hay una disminución de las tres series, tiene anemia, tiene leucopenia y tiene trombocitopenia. E incluso con o sin manifestaciones, es decir, pueden haber manifestaciones de sangrado producto de la trombocitopenia, pueden haber infecciones a repetición, porque es un paciente inmunosuprimido y tiene los glóbulos blancos muy disminuidos. Puede haber manifestaciones de anemia, pero puede que no. Puede que el paciente esté asintomático y que el descubrimiento se haga por un hallazgo casual cuando se le pide un examen de laboratorio. Recuerde que generalmente estas mielodisplasias se presentan en personas mayores, en el adulto mayor. Y los adultos mayores tienden a tener pocos síntomas. Entonces, con ellos tenemos que estar muy pendientes en hacerles sus valoraciones rutinarias de laboratorio. Pero lo importante es que conozcan que estas patologías existen y siempre que ustedes vean un paciente que tenga anemia, que tenga leucopenia y que tenga trombocitopenia, pensar en un síndrome mielodisplásico y pedir la valoración por hematología. Por eso fue que quise Muchas gracias, traerlo para acá, doctora. porque no es infrecuente, lo vemos, lo acabamos de ver ahorita, como les digo, con el esposo de una colega que lo presentó y esos son tratamientos bastante fuertes porque tienen que ser tratamientos que estimulen la formación de colonias, ¿no? De granulocitos, de una serie de cosas que hay que hacer, hay que hacerles transfusiones sanguíneas porque la anemia es muy, pues, un problema y transfusiones de plaquetas en algunos casos, pero lo básico es que ya existen medicamentos, son demasiado costosos, pero sí existen y en Venezuela aquí también los podemos conseguir. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahorita creo que comenzamos con las microexposiciones, ¿cierto? Sí, doctora. Buen día. Epa, se me ¿Se me escucha? durmieron. ¿Están dormidos? No, doctora. Buenos Buen día, ¿cómo días. está? Sí, claro. Se ve bien? Ok. Este, Sí, sí se ve bien. bueno, dale pues. Bueno, buen día a todos. Hoy voy a hablar respecto al síncope, un motivo de consulta bastante frecuente en las urgencias y aunque a menudo sea benigno, puede ser la única señal de alerta ante un evento fatal. Comenzando, debemos definirlo correctamente y el síncope es una pérdida transitoria de la conciencia. No es solo un desmayo, se puede caracterizar por ser de inicio rápido, de corta duración y lo más importante, tiene una recuperación espontánea y completa. Si el paciente no se recupera por sí solo o queda con confusión, estamos ante otra cosa y no un síncope. Eh, la clasificación principal normalmente está clasificada en tres grandes grupos, que es el síncope reflejo, como el vasovagal, donde el cuerpo reacciona exageradamente a un estímulo, como puede ser con algunas personas cuando ven sangre o están mucho tiempo de pie. El ortostático, que ocurre cuando el cuerpo no compensa el cambio de gravedad al ponerse de pie, y el cardíaco, que es el más peligroso, causado por arritmias o fallas estructurales del corazón. Eh,
¿Por qué ocurre? Todo se resume a una palabra que es la hipoperfusión. El cerebro es sensible a esto, entonces si el flujo sanguíneo global cae por, aunque sea unos pequeños segundos, el sistema se apaga. Y fisiopatológicamente esto sucede porque cae la presión arterial, ya sea porque el corazón no bombea suficiente sangre o porque los vasos sanguíneos se dilatan de más, como se puede ver aquí en las diapositivas. El cuadro clínico llega a ser ciertamente sencillo, pero es vital identificar los signos iniciales. Muchos pacientes sienten calor, náuseas o visión borrosa antes de caer. Y bueno, esto nos puede orientar a algo benigno. En cambio, si el paciente se desploma súbitamente, hay que sospechar del corazón. Y es fundamental no confundirlo con otros eventos. Por ejemplo, una convulsión, en donde el paciente suele tener movimientos bruscos prolongados y un estado de confusión al despertar. Y bueno, en el síncope el paciente despierta y sabe quién es casi de inmediato. También en la evaluación como tal, lo Leonardo, principal que nos... ¿puedes repetir? Disculpa, repite ¿puedes esta... repetir la lámina anterior? Porque es que Sí, no se preocupe. no se Ok, escuchó bien, bueno, no se escuchaba bien. yo estaba hablando que el cuadro clínico es vital pues, saber identificarlo, ya que muchos pacientes muestran estos síntomas previos de visión borrosa, la sudoración fría, náuseas y palidez antes de caer. Y esto nos puede orientar a algo benigno. Bueno, en cambio, si el paciente se desploma súbitamente, se debe sospechar del corazón. Eh, Estaba también hablando sobre la evaluación, que es la herramienta principal, no es un estudio específico, sino que es la historia clínica. Y se debe interrogar al paciente si es posible, a los testigos también, de si hubo un desencadenante, de cuánto duró y de cómo recuperar la conciencia. Aquí hay también un diagnóstico diferencial que hay que tomar en cuenta cada vez que veamos este tipo de pacientes, para no confundirlo con las crisis epilépticas donde hay movimientos tónico-clónicos prolongados, que son movimientos bruscos. También no confundirlo con una hipoglucemia, donde no hay una recuperación espontánea rápida, y sobre todo no confundirlo con una enfermedad cerebrovascular. Y bueno, aquí unos criterios de riesgo. Los de riesgo bajo van desde la historia de síncope recurrente, los pródromos claros, que son estos signos que se manifiestan antes del paciente desplomarse, que son como el calor, la náusea, el desencadenante visual auditivo y la postura prolongada de pie. Y de riesgo alto, el síncope durante el ejercicio, las palpitaciones previas al desmayo, el antecedente de muerte súbita familiar y un ecocardiograma anormal. Y bueno, como conclusión, el síncope es una de las presentaciones más engañosas en la medicina, porque puede ser algo tan simple como una reacción al calor o tan grave como el aviso previo a un paro cardíaco. Y nuestra responsabilidad no es solo despertar al paciente, ya que él se despierta solo, sino asegurarnos de que no vuelva a caer. Y bueno, si logramos dominar la diferencia entre un síncope neuromediado, como el vasovagal, y uno cardiogénico mediante la historia clínica y un simple electrocardiograma, estaremos salvando vidas de manera directa. Gracias. ¿Alguna pregunta con respecto al síncope? Que ya este era un tema que habíamos visto, pero lo vimos cuando vimos cardíaco. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué otro diagnóstico diferencial se plantearían ustedes? Además de lo que dijo Leonardo, que creo que le faltó uno. Leonardo, repite los diagnósticos diferenciales, por favor. Ok, yo Doctora, tengo dije una pregunta. hipoglucemia, enfermedad cerebrovascular, Y
Y, y las crisis epilépticas. ok. Profe, bueno, yo lo viví con mi papá. Ok, sí lo dijiste. Adelante, Tengo David. una pregunta. No, que me confundí. Ajá, María, dime. La otra vez hablaron de la lipotimia, creo que es que se llama. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo me acuerdo que también era algo como así parecido al síncope. No me acuerdo bien. Sí, lo que pasa es que en la lipotimia no hay pérdida del conocimiento, ¿ok? El paciente siente como un mareo, como una sensación de que se va a desmayar, pero sin pérdida del conocimiento. Esa es la lipotimia. A veces, yo lo veía mucho antes, nosotros hubo una época en que en cardiología no había aire, hace muchos años, hace como 15 años. Y cuando pasábamos visita en cardiología había demasiado calor. Y yo recuerdo que a una de las muchachas le dio una lipotimia, se puso fría, sudorosa y prácticamente me volteaba casi los ojos, pero estaba con conocimiento, no había perdido el conocimiento. Eso es una lipotimia. Y lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es que en el síncope hay una pérdida de la conciencia con caída al suelo. Eso es importante. No es que el paciente, ay, tuvo un síncope, pero está sentado. No. Si el paciente, ustedes lo ven, eso se ve muy frecuente en niños, tenemos que diferenciarlo, lo que es son los problemas cardíacos como tales de problemas de conducción que pueden producir bloqueos importantes de segundo, de tercer grado, son los que nos van a ocasionar principalmente el síncope cardiogénico, que es uno de los más frecuentes. Pero en los niños, ustedes van a ver cuando pasan por pediatría, que ellos van a perder el conocimiento, en algunos casos, sin caída. Eso se llaman crisis de ausencia. El niño, por ejemplo, está en clases y alza la maestra hace una pregunta y él alza la mano y se queda con la mano alzada mirando como al horizonte. Eso es una crisis de ausencia. Inmediatamente él vuelve en sí, está sentadito en su pupitre, vuelve en sí, sabe que pasó algo, pero no sabe qué fue. Eso es una crisis de ausencia. Esas son convulsiones menores, vamos a decirlo así, donde hay pérdida de la conciencia sin caída. En cambio, cuando hay convulsiones tónico-clónicas, el paciente cae al suelo y dice a realizar esos movimientos convulsivos que todos conocemos. Con respecto a la hipoglucemia, fíjense que la hipoglucemia va a pasar por grados. Dependiendo de la magnitud de las cifras de glucemia en sangre, así van a ser las manifestaciones. Ellas van a tener unos síntomas que son neuroglucopénicos, debido principalmente a la disminución de la glucemia o debido a las alteraciones del sistema nervioso simpático. Entonces el paciente va a tener al principio frialdad, sudoración, puede tener náuseas, vómitos, sin perder la conciencia. Pero ya cuando la hipoglicemia es bastante severa, el paciente puede incluso llegar a un coma cuando es muy baja la cifra de glucemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar en un paciente que nos haga un síncope? Interrogarlo si él no está consciente a los familiares. ¿Qué patologías tiene? Si es hipertenso, si es diabético, si ha tenido estos episodios otras veces. Factores de riesgo cardiovascular, si está siendo tratado por un cardiólogo, por qué lo está viendo el cardiólogo. Es decir, tenemos que hacer un buen interrogatorio para poder diferenciar el tipo de síncope, porque no es igual un síncope cardiogénico donde la manifestación más extrema son las llamadas crisis de Stock-Adams, que no sé si las habrán leído en los libros. Una crisis de Stock-Adams es precisamente eso, el paciente llega y ¡pum!, pierde el conocimiento de una vez y lo recupera a los pocos minutos y cuando él se recupera, pues se recupera bien, no hay ningún problema, él tiene su conciencia normal, no queda atolondrado ni nada. En cambio, cuando el paciente tiene una convulsión por epilepsia, hay lo que se llama, además de la parálisis posictal, la amnesia, es decir, el paciente hace la convulsión y cuando
mejora de la convulsión, él no sabe qué fue lo que ocurrió. Esa es una diferencia importante. En cambio, en el síncope no. Siempre les he dicho que nunca se me olvida el caso de una señora que nos llegaba a la emergencia con síncope. No que perdió el conocimiento, pero ya la conocíamos porque ella tenía un bloqueo avanzado. Entonces tenía un bloqueo avanzado en el nodo AB y la única opción que ella tenía era la colocación de un marcapaso. Pero la señora no tenía los recursos económicos de eso. Y hubo un día que llegó a la emergencia y desafortunadamente murió. Entonces tenemos que diferenciar. Si es un síncope cardíaco, es una pérdida de la conciencia con caída, pero el paciente se recupera ad íntegro. Es decir, se recupera normalmente, no le queda ninguna parálisis, ni ninguna amnesia, ni nada. Pero si es una convulsión por epilepsia, primero, las convulsiones son tónico-clónicas. Y si son las convulsiones típicas, el paciente bota espuma por la boca, se tuerce, pues hace sus movimientos estereotipados en el suelo, ¿ok? Y una vez que cesa la convulsión, él nos recuerda qué fue lo que pasó. Entonces es muy importante que nosotros en estos casos hagamos la diferenciación. Por ejemplo, en caso de hipoglucemia, tiene que ser una hipoglucemia muy grave para que el paciente pierda el conocimiento y se caiga. Pero no siempre en las hipoglucemias vamos a tener un síncope. Eso va a depender de la magnitud. Lo que sí es importante tener en cuenta es que los episodios de hipoglucemia repetidos, así sean pequeños y leves en cuanto a la cuantía de la hipoglucemia, son deleterios tanto para el cerebro, el paciente puede desarrollar a la larga un deterioro cognitivo, como para el corazón. A mayor disminución de la glucemia, mayor riesgo de arritmias cardíacas. Eso se ha demostrado. Entonces, por eso creo que lo trajimos acá, porque también, a pesar de que los orígenes generalmente son desde el punto de vista metabólico, cardiovascular, tenemos también orígenes cerebrales como las crisis epilépticas. Entonces, teníamos que colocar aquí también el síncope desde el punto de vista neurológico, ¿ok? La enfermedad cerebrovascular sí lo puede realizar, sobre todo en algunos ictus embólicos, que son rápidos, se puede presentar un síncope en estos pacientes, ¿ok? Porque en una hemorragia cerebral el paciente pierde el conocimiento, eso es otra cosa. Una cosa es pérdida del conocimiento y otra cosa es síncope. Tienen que diferenciar. El que perdió el conocimiento lo perdió y tenemos que ver por qué fue lo que ocurrió. ¿Okay? Pero el síncope como tal tiene una base que generalmente estas tres causas que ustedes ven allí en la pantalla son las más importantes. Empezando por aquí faltó también la parte cardíaca, ¿no? La enfermedad cardiovascular, que es importante. Yo diría que más que la cerebrovascular, porque en la cerebrovascular lo que hay es pérdida del conocimiento. Pero el síncope es pérdida del conocimiento y recuperación espontánea. En la enfermedad cerebrovascular no, generalmente se pierde el conocimiento, pero muy difícilmente va a haber una recuperación espontánea. Y además el paciente queda con déficit neurológico. No sé si me expliqué. Si no, lo puedo volver a repetir. Tengan esto en cuenta porque, muchachos, les van a llegar pacientes con pérdida del conocimiento en las emergencias. Y ustedes enseguida tienen que ver qué es. Porque si ustedes se tardan en tratar una hipoglucemia, el paciente puede caer en coma y hasta morirse si la hipoglucemia es muy severa. Entonces, lo primero es, miren, ¿qué es hipertenso, es diabético? Por ahí se van guiando, es cardiópata. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, esto pudiera ser una hipoglicemia inmediatamente con un glucómetro que les voy a recomendar. Cuando se vayan a la rural, que ya pronto se van porque el tiempo se pasa rápido, cómprense un glucómetro, entre todos. Se lo compran y se lo van pasando de guardia en guardia. Y entre ustedes mismos compran la cinta, si es que en el hospital no lo hay. Yo espero que de aquí a allá, muchachos, la solución del país esté prácticamente, digamos, evidenciada para que ustedes puedan tener
todos los insumos necesarios para tratar de la manera más digna a un paciente. Pero desafortunadamente a veces no, y los muchachos que están ahorita y los que precedieron, mi hija se vio fatal en la rural. Ahí no había nada, nada, absolutamente nada. Pero yo pienso que ustedes van a tener van a vivir en otra Venezuela. Ustedes van a ser una generación muy importante porque van a vivir dos épocas que las van a poder diferenciar muy bien en su juventud. Entonces, bueno, eso es lo importante, un buen interrogatorio, un buen examen físico y rapidito, porque en emergencia no es que tenemos que vamos a sentar a ver qué tal, no, eso es rápido, el paciente lo tienen allí y perdió el conocimiento y hay que ver. Ah, es diabético, tómenle una glicemia, hipoglicemia, pum, solución glucosada. Inmediatamente el paciente reacciona. Ahora, si en un síncope cardíaco no va a reaccionar, allí sí es verdad que hay que colocar un marcapaso. Pero generalmente ellos vuelven de nuevo hasta que vuelven a hacer otro episodio en otro día. Y obviamente si es una epilepsia hay que darle antiepilépticos al paciente. Muy bien, sigamos entonces si no tienen dudas. Buenos días, ¿se escucha? Sí se, Sí, gracias. Sí, sí sí se se escucha. escucha. Gracias. Bueno, como ya saben, mi nombre es Catherine y hoy le voy a volver a repasar un poquito acerca de cefalea, porque ciertamente ya la vimos, pero siempre bueno un repaso. Siguiente. Como conocemos, la cefalea es el principal motivo de consulta neurológico y bueno, también se puede decir que uno de los principales motivos en la emergencia. Y la cefalea se puede definir como el dolor relacionado de la inflamación o irritación de las estructuras intracraneales o extracraneales que contienen receptores para el dolor, tales como pueden ser la meninge, los nervios craneales e incluso vasos sanguíneos. Siguiente. Bueno, tenemos que la cefalea tensional, que es una de las más comunes, se puede ver en el 40 a 80% de la población, y la migraña, que se puede ver incluso en un 10% de la población. Algo que ya conocemos y es que según los estudios se ha descubierto que la cefalea predomina en el sexo femenino, excepto la cefalea en racimo. Siguiente. Las cefaleas se pueden clasificar en dos grupos, las cefaleas primarias, como conocemos la migraña, la cefalea tensional, la cefalea trigémino autonómica, como lo son la paroxística, la cefalea en racimos, etcétera. Y tenemos también la cefalea secundaria, como son la cefalea atribuida a un traumatismo craneoencefálico, la cefalea atribuida a una vasculopatía cerebral, entre otras. Siguiente. Para hablar de la cefalea primaria, vamos a comenzar con la cefalea tensional. Esta se va a presentar holocraniana, ya sea bifrontal o bilateral, y los pacientes lo van a describir como en forma de banda. Esta va a ser de carácter opresivo o tensiva, no va a ser pulsátil, y la intensidad va de leve a moderada. Esta va a ser desencadenada por estrés, cansancio, y esta puede ir acompañada de fonofobia o fotofobia, pero nunca de las dos. Y tampoco es que sea muy común que vaya acompañada de esta, pero sí puede ir acompañada de esta. No se agrava con la actividad y no va acompañada ni de náusea ni de vómitos. Siguiente. Tenemos la conocida migraña, que esa se va a presentar unilateral en el 60% de los casos y en el 40% de los casos se va a presentar bilateral. Esta va a debutar en la niñez o en la adolescencia. Se va a presentar de manera hemicraneal, de carácter pulsátil o punzante, agrava con la actividad y su intensidad va a ser de moderada a alta. Esa va a ser desencadenada por alimentos como que contenga tiraminas o nitrato, alcohol, o en mujeres por el uso de anticonceptivos orales y la menstruación. Comúnmente va a ir acompañada de fonofobia, fotofobia, náuseas y vómitos. Siguiente. La migraña se puede
presentar una migraña son un conjunto de síntomas neurológicos transitorios que aparecen justo antes de un episodio de migraña o al inicio de la migraña. Más comúnmente se ve justo antes y esta va a tener una duración de 5 a 60 minutos. Comúnmente se va a presentar con un ecotoma centellante, fotosia, hemianosia o visión en túnel. Menos comúnmente se va a presentar con parestesia, hemiparesia, parestesia y afasia transitoria. Siguiente. Ahora entramos al grupo de las cefaleas trigémicas autonómicas y tenemos principalmente la cefalea en racimo. Catherine, dame un chancecito, ¿no? Porque la migraña es muy frecuente. Como dice allí, comienza en la niñez. Yo soy migrañosa desde los 8 años de edad. Yo le decía a mi mamá que me dolía la cabeza, le decía a mi maestra. Y bueno, y en verdad en la familia mi abuelita era la que presentaba cefaleas, ¿no? Pero es muy importante los desencadenantes de esa cefalea, que fíjense, cuáles son esos desencadenantes que tú muy bien los colocaste allí, ¿ok? Puede ser el calor, puede ser el ruido. Los alimentos, muy importante, los alimentos, hay que tener cuidado con los alimentos porque lo que son, por ejemplo, los quesos madurados, el cheddar, queso cheddar, las salchichas también, la salsa de soya y los compuestos que tengan soya, alimentos como por ejemplo el cambur, cuando se come en exceso, yo lo notaba porque yo a veces me comía 2 cambures y cuando ya llevaba 3 días comiéndome 2 cambures me daba el dolor de cabeza. Y era eso, es un componente que tiene el cambur. ¿Okay? La salsa de soya, a mí me gusta la comida china, pero tengo que comerla con moderación. Porque si como 3 veces a la semana algo que contenga salsa de soya, ya se me desencadena la migraña. Entonces, esto es muy importante porque el paciente no lo sabe. Y les va a llegar a la consulta, doctora, me está doliendo mucho la cabeza y le toman la presión arterial está normal y todo lo demás está normal y resulta que es algún alimento que está consumiendo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es que el interrogatorio, muchachos, es muy importante. El interrogatorio, un buen examen físico, con eso nosotros obtenemos el diagnóstico del paciente. Ok, sigue acá. Doctora, disculpe que ahora que usted lo menciona, es normal pues comer comida china y pasar 3 días con migraña. A mí me pasa comúnmente. Por lo que acabamos de ver, esos son alimentos, digamos, que se llaman engatilladores, pues. Son los disparadores. Se encargan de disparar la jaqueca, la migraña. Claro que sí, los componentes de la salsa de soya. Y tan rica que es, a mí me encanta. Pero tenemos que tener cuidado. Ok, gracias. Prosigo. Bueno, la cefalea en racimo, esta va a estar localizada en la región orbitaria, ya sea supraorbitaria o temporal, y va a ser unilateral. Se va a tener un carácter punzante, su intensidad va a ser de moderada a alta y esta va a grabar con la actividad. Sin embargo, por el dolor el paciente no se va a poder ni sentar ni acostarse. Se dice que este dolor es como un dolor suicida, porque no, o sea, no se puede aguantar, digamos, de palabras coloquiales. Pues. Esta va a ser desencadenada por luces con gran intensidad, alcohol, insomnio y cansancio. Y esta va a venir acompañada de los síntomas autonómicos, como va a ser la inyección conjuntival o hiperemia, el edema palpebral, la sudoración frontal, tosis y miosis. Siguiente. De este grupo también tenemos una un poco menos comunes, pero se siguen presentando como la hemicrania paroxística, que este dolor es localizado unilateralmente, ya sea en la región preorbitaria, seno maxilar, con una intensidad moderada. Su característica principal es que estas van a ser crisis de 2 a 30 minutos y que pueden repetirse muchas veces al día. Estas van a presentar
la manifestación autonómica que acabamos de ver del mismo lado del dolor y es mucho más frecuente en mujeres. La hemicrania continua es un dolor que se mantiene de forma continua y persistente de un solo lado de la cara y de la cabeza. Aunque el dolor es moderado, puede tener episodios de exacerbación con un pico de dolor más fuerte y en ese momento de esos episodios se van a presentar los síntomas autonómicos como el lagrimeo, la congestión nasal y esto afecta predominantemente a mujeres como la anterior. También tenemos la neuralgia unilateral, que esto hasta que van a durar aproximadamente 4 minutos y los síntomas autonómicos, ya sea el ojo rojo, lagrimeo, etcétera, van a estar presentes siempre en cada episodio. Esta es rara y no es como las anteriores que se presentan predominantemente en mujeres, sino que es más común en hombres. Siguiente. Dale la siguiente, Yoli. A verse una cefalea secundaria, se debe cumplir tan siquiera uno de los dos parámetros que voy a decir a continuación. El principal es que la cefalea se ha desarrollado en relación temporal con el inicio de la patología que se esté presentando. Y uno o más de los siguientes, no, la anterior. La anterior. Gracias. Y uno de los más de los siguientes, digamos que la cefalea va a empeorar significativamente en paralelo con el empeoramiento de la patología que esté presentando, o la cefalea ha mejorado significativamente en paralelo con la mejoría de la patología. La cefalea tiene característica típica de la patología o existe otra evidencia que nos puede llevar a pensar que de la patología subyacente. Siguiente. Como causa infeccioso, que son así como la cefalea por sinusitis aguda, que va a ser un dolor facial atribuido a los senos paranasales. Este se reconoce y va a ser característico de esta porque empeora con la palpación y mejora al drenar el seno afectado. Tenemos la cefalea por el glaucoma de ángulo cerrado y este va a ser un dolor que se acompaña de hiperemia, conjuntival, visión borrosa y deteriorada. Tenemos la cefalea por esfuerzo, que en la primaria se va a presentar más comúnmente en jóvenes varones y la secundaria se asocia a personas mayores de 50 años. Los factores desencadenantes, como ya conocemos, va a ser toser, mantener relaciones sexuales, realizar ejercicio físico intenso. Y el diagnóstico se confirma por la causa que uno piensa o descartando problemas secundarios y en el examen de lesión una tomografía de cráneo, cuando son causas más fuertes. Siguiente. Otra causa podemos tener por administración de sustancia, por ejemplo, el uso excesivo de analgésico, puede haber un exceso rebote, los traumatismos craneoencefálico o cervical, que son muy comunes por accidentes de tránsito, caída, los trastornos de la hemostasia, como en los trastornos metabólicos, tenemos la cefalea por trastornos de la presión intracraneal. Esta va a ser crítica si de corta conclusión, esta va a ocurrir en la mañana y empeora con los esfuerzos. Un signo clave de esta cefalea es que al ser el fondo de ojo se va a encontrar un edema papilar y afecta mayormente a mujeres mayores de 30 años y obesas. También vamos a tener la cefalea atribuida a vasculopatía craneal, ya sea por hemorragia o accidente cerebrovascular, o por trastorno psiquiátrico, como bien conocemos, ya sea por ansiedad o depresión. Siguiente. Y para culminar, quería dejar esta frase, y es que el médico no debe tratar la enfermedad, sino el paciente que la padece. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?
Miren, chicos, cuando ustedes tengan un paciente y les va a llegar a la consulta, por ejemplo, no necesariamente llegan a la emergencia, porque ellos, si les duele la cabeza, se toman un analgésico y ya, puede que se les alivie, ¿no? Pero cuando es muy recurrente, van a la consulta de cirugía, perdón, de medicina general o a la del internista o a la de inclusive a la del neurólogo. Una de las cosas que ustedes tienen que preguntar cuando al paciente le duele la cabeza, no es solamente la semiología, es decir, dónde le duele, en qué momento le duele, sino dígame todos los medicamentos que usted está recibiendo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de medicamentos que producen cefalea. Y fíjense que ni yo, que era médico, sabía que habían tantos medicamentos que producían cefalea, si no es porque lo he vivido en carne propia. Fíjense, ahorita muchísima gente utiliza la atorvastatina, las estatinas. Pues las estatinas, sobre todo atorvastatina, produce cefalea. Claro, les estoy diciendo en personas que son susceptibles, en personas que son, digamos, personas que padecen cefalea continuamente, ¿no? Y de repente mejoran y comienza de nuevo la cefalea, preguntar qué fármacos están recibiendo. Lo que es atorvastatina, lo que es la ezetimiba, se los digo porque yo mantengo el colesterol alto, no sé por qué, porque yo no como fritura, yo consumo aceite de oliva, no sé por qué, no puedo tomar atorvastatina. Eso no es uno de los efectos, digamos, para descontinuar el fármaco. Ya ustedes vieron esta parte en farmacología. ¿Vieron No, las doctora, estatinas? no. Bueno, cuando las vean se van a dar cuenta que las estatinas tienen un efecto adverso muy importante. Dos cosas. Una cosa que hay que tener en cuenta son las transaminasas hepáticas que hay que estarlas vigilando. Y lo otro es que el paciente empieza a sentir mialgias, dolores musculares. Por eso, ante cualquier paciente con mialgia, con dolores en los músculos, pregúntenle si está tomando atorvastatina. Pero además de eso, produce cefalea. El topiramato, que no sé si en farmacología lo han visto, es un fármaco que se utiliza para tratar el dolor de cabeza, pero en algunas personas susceptibles puede producir cefalea. Y es una contradicción. Muchos medicamentos, semaglutide, por ejemplo, que es un medicamento para la diabetes, es un análogo del receptor GLP-1, puede producir cefalea en un 30% de los casos. Y les apuesto que si a mí me tocara recibir ese medicamento, yo caigo en ese 30%. Entonces, no se nos olvide interrogar muy bien al paciente. Mira que en el interrogatorio sacamos nosotros una información muy valiosa, que no cuesta dinero, no cuesta nada. Ni siquiera un instrumento tienen que utilizar en el interrogatorio. Entonces, nunca se les olvide, el interrogatorio es muy importante, muchachos. Si quieren obtener un diagnóstico rápido y un diagnóstico verídico, interroguen muy bien al paciente, conversen, la palabra, la conversación, la relación médico-paciente es muy importante en el tratamiento futuro de ese paciente. Bien, sigamos pues, si no tienen otra pregunta. Esa última frase es muy pertinente. A mí me gusta mucho esa frase, la utilizamos mucho por eso, porque hay que tratar es al paciente que tiene la enfermedad y no a la enfermedad, porque la enfermedad se puede manifestar de múltiples formas diferentes en varios pacientes. Entonces el paciente como tal, como ente, es único. Él es único y él es el que tenemos que tratar, no a la enfermedad. Eso es muy importante. Hola de nuevo. Ahorita les hablaré ahora un poco sobre las convulsiones. Siguiente, por favor. Tenemos que las convulsiones son aquellos movimientos musculares involuntarios que son más o menos violentos, son generalizados y cursan con pérdida de la conciencia. También se les conoce como las crisis generalizadas tónico-clónicas o las crisis de gran mal. Sin embargo, también pueden no ser generalizadas, que son las crisis parciales simples y que pueden cursar con una
sintomatología motora, que afecta a cualquier zona corporal, con mayor frecuencia a los músculos faciales o a la porción distal de las extremidades. Con respecto a su epidemiología, tenemos que del 5 al 10% de la población va a experimentar al menos una vez una convulsión a lo largo de su vida, con una prevalencia de 5 a 10 personas por cada 1000 habitantes. Esta incidencia presenta 2 picos máximos. En el primero durante el primer año de vida, que es debido a causas genéticas, perinatales o febriles, y el segundo, que es en adultos mayores de 60 años, principalmente por enfermedades cerebrovasculares o neurodegenerativas. Existe una ligera predominancia en el sexo masculino para la mayoría de los tipos de crisis convulsiva. Siguiente, por favor. Con respecto a su fisiopatología, tenemos que la convulsión es desencadenada por un grupo neuronal cortical que se descarga espontáneamente de forma normal y excesiva. Desde el punto de vista semiológico, se conoce como una crisis o ataque, que habitualmente dura de segundos a minutos por el agotamiento de las reservas metabólicas. Tenemos que las crisis pueden prolongarse por más de 5 minutos o reaparecer antes de la recuperación completa del individuo, y esta se le denomina como el estado epiléptico o el estado de mal epiléptico. Y requiere tratamiento farmacológico intravenoso urgente, ya que a partir de ese momento comienza el sufrimiento neuronal. Con respecto a su etiología, tenemos que son idiopáticas o sintomáticas. Las idiopáticas aparecen a temprana edad. Por lo general no presentan antecedentes de sufrimiento neurológico y está vinculado a una predisposición genética. Esta tiene un pronóstico generalmente favorable. Con respecto a los sintomáticos, tenemos que se producen en pacientes con antecedentes de algún sufrimiento neurológico. Su causa es demostrable mediante los estudios del TAC o resonancia magnética, y tiene causa según la edad. En los niños y en los adolescentes tenemos las anomalías congénitas, metabólicas, lesiones cerebrales perinatales, espasmos infantiles, las enfermedades degenerativas cerebrales, las infecciones y los tóxicos. En los adultos jóvenes se agregan también, aparte de estos, los traumatismos y los tumores. Y en los adultos mayores y ancianos, la principal causa son las enfermedades vasculares cerebrales. Siguiente, por favor. Con respecto a su diagnóstico diferencial, se tiene que plantear el diagnóstico de epilepsia, pero también hay otros diagnósticos diferenciales. Con respecto a la epilepsia, ya que está caracterizada por trastornos paroxísticos recurrentes, que son denominados las crisis epilépticas. Esto es por lo general una situación crónica en la que las crisis se repiten a lo largo del tiempo. Con respecto al síncope, en general es un cuadro de la pérdida súbita de la conciencia, como ya lo hablaron, por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esta es durante la anoxia durante más de 15 segundos y puede generar espasmos tónicos y 1 o 2 sacudidas generalizadas. Con respecto a las crisis psicógenas histéricas, se atribuye a una hiperventilación, hay una pérdida excesiva de dióxido de carbono y hay parestesias en las manos, rostros y pies. Tenemos las crisis convulsivas inducidas por drogas o abstinencia, que son inducidas por alcohol. Es más común que se generen por la abstinencia, 24, 48 horas y hasta 7 días después de la supresión del alcohol. El fumar crack o pasta de cocaína puede producir convulsiones tónico-clónicas que aparecen en el punto culminante del vuelo o inmediatamente después. Con respecto, tenemos ahora las crisis agudas sintomáticas, que son aquellas convulsiones febriles por hipoglucemia, hipercalcemia, hiponatremia aguda o por causas estructurales del cerebro. Y el ataque de caída, que son ataques mal caracterizados, que afectan a personas de edad avanzada, donde las piernas ceden súbitamente e inexplicablemente y el paciente cae sin perder la conciencia.
Siguiente, por favor. Ya con respecto a su diagnóstico, tenemos que hacer el interrogatorio, preguntarle a los familiares o testigos por la pérdida de la conciencia, si tiene enfermedades previas neurológicas, infecciones, traumatismos craneales, buscar las enfermedades cerebrovasculares en los adultos. Tenemos la evaluación de la crisis, que es buscar el tipo de inicio, si es generalizado o focal, evaluar si la conciencia está conservada o está perdida. Con respecto a la semiología, si es motora, ya si es la convulsión tónica, clónica o mixta, no motora, si es sensitiva, sensorial o de ausencia, y vegetativa si hay presencia de aura, que es en la crisis parcial simple. Como otros signos tenemos la relajación de los esfínteres, buscar la frecuencia, la duración y los factores desencadenantes, como el alcohol, el insomnio o los estímulos ópticos. Con respecto al estado posictal, en este el paciente queda inconsciente, flácido, con una recuperación lenta. Hay somnolencia, confusión, dolor muscular y cefalea. Esta es clave para descartar el síncope, ya que la recuperación es inmediata y lúcida. Eso es muy importante, Tiane. Eso es muy importante y lo acabas de decir, yo lo había dicho anteriormente. Fíjense que en estos cuadros de convulsiones tónico-clónicas, básicamente, ¿ok? Incluso fíjense que tenemos aquí las crisis que son no motoras, es decir, las crisis de ausencia, lo que les decía, que el paciente de repente está hablando con ustedes, se calla y se queda como lelo mirando al frente. Eso es una crisis de ausencia. Él no cae, pero él pierde el conocimiento. En ese momento no tiene conocimiento. De repente vuelve al conocimiento y él sabe que ocurrió algo, pero no sabe qué fue lo que ocurrió. Eso es sumamente importante. ¿Okay? Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es el estado posictal, es decir, lo que yo les decía, en un digamos, síncope, en una hipoglucemia severa, etcétera, el paciente se recupera. Ustedes tienen una hipoglucemia, miren, las hipoglucemias más fáciles de recuperar son las producidas por exceso de insulina. Esos pacientes o por ejemplo, se inyectaron y no comieron y presentaron una hipoglucemia severa. Inmediatamente uno le pone una solución glucosada y el paciente se recupera rápido. En minutos se recupera. No termina de pasar la solución cuando ya el paciente está recuperado. En cambio, las hipoglucemias que se producen por medicación oral, sobre todo esas hipoglucemias de antes, de los tratamientos de antes que duraba su media vida muy larga, por ejemplo, clorpropamida, la misma glibenclamida, que yo ya no la uso, yo tengo tiempo que yo no uso glibenclamida, por allá hay algunos pacientes que la siguen tomando. Esos son medicamentos que nosotros tenemos que hospitalizar al paciente, porque hasta que no se depure el medicamento por el riñón, ustedes le pueden colocar la solución glucosada y él mejora, pero de nuevo, pum, vuelve a caer en hipoglucemia, porque el fármaco no se ha depurado del organismo. Entonces, en estos casos, en los casos de hipoglucemia, en otros casos, el paciente no va a presentar este estado posictal, porque el paciente sale de su confusión y se acuerda de todo lo que ocurrió. En cambio, en estos estados epilépticos, sobre todo las convulsiones, el paciente queda desfallecido. Como ha tenido muchas convulsiones tónico-clónicas, hay una debilidad muscular. Él no se puede ni levantar del suelo, o si está en la cama no se puede levantar de la cama, y pasan varias horas para que él se pueda recuperar. Y él no sabe qué fue lo que ocurrió. Él se despierta y no sabe qué fue lo que ocurrió. Entonces, esto es muy importante para diferenciar las diferentes patologías, porque no es igual que nosotros tratemos una hipoglucemia, por ejemplo, o un síncope cardiogénico que tenemos que enviarlo al cardiólogo para que le coloque un marcapaso, a un problema epiléptico donde lo que tenemos que colocar es un fármaco antiepiléptico. Entonces, el tratamiento es completamente diferente y eso va a depender de un buen diagnóstico.
Ok, perfecto. Con respecto a los exámenes complementarios, tenemos el electroencefalograma, que es el examen más importante para evaluar al paciente con convulsiones, ya que establece el diagnóstico de la epilepsia, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, para establecer un pronóstico y vigilar el tratamiento. Siguiente. Ya como conclusión, tenemos que para el diagnóstico se necesita por lo menos la presencia de 2 crisis epilépticas espontáneas con por lo menos 24 horas de diferencias entre ellas. Este es clínico el diagnóstico y no depende del electroencefalograma ni de los estudios por imágenes, aunque siempre deben ser solicitados, ya que aportan datos sobre el territorio comprometido y que sirven cuando hay dudas diagnósticas. Los estudios normales en un paciente con una alta sospecha clínica no deben retrasar el inicio del tratamiento. Muchas gracias. Tiani, por favor, pásame las láminas un momentito, de atrás hacia adelante. Pásamelas, que quiero hacerles una acotación antes que se me olvide. Poquito a poco, ya va. Dale el anterior, dale el anterior. No, no. Ajá, allí. Allí tenemos, fíjense, diagnóstico diferencial y aparecen aquí crisis psicógenas histéricas. Yo no sé ahorita, porque ahorita yo no soy médico de emergencias, pero cuando yo estaba en la emergencia, esas crisis psicógenas eran muy frecuentes, ¿ok? Y generalmente venían de mujeres, pero también las llegábamos a ver en hombres, ¿no? Las llamábamos gadejo, los médicos, que eso es un término que no debemos usar, pero en aquella época se usaba. Ganas de, y ya ustedes saben que lo que significa gadejo. ¿Qué pasaba aquí en estas crisis psicógenas? Que el paciente llegaba, mire, acompañado como de 20 personas y lo traían cargado o la traían cargada y la dejaban en la camilla. Doctora, perdió el conocimiento. ¿Cómo nos dábamos cuenta nosotros de que era algo, entre comillas, fingido, ¿no? Y no es que el paciente no esté enfermo, por eso hay que tratarlo con respeto, sino que son pacientes que tienen problemas psiquiátricos. Es una forma como de llamar la atención del resto de los familiares. Y la persona llegaba con los ojos cerrados, incluso los párpados apretados, los brazos estaban extendidos y los puños cerrados hacia adentro, como si estuvieran en pronación. Esa era una característica. Ya cuando nosotros veíamos llegar a un paciente así, decíamos, aquí está pasando algo. Mandábamos a sacar a los familiares que nos quedábamos solos con el paciente y le hacíamos presión, que lo vamos a ver ahora en la parte semiológica del neurológico. Presión, ustedes colocan los dedos como si fueran un puño y el dedo de en medio, como si le fueran a dar un cariaquito a una persona, ok, se lo aprietan contra el esternón. Eso es la exploración de dolor profundo. Cuando nosotros le hacíamos eso a esas personas, enseguida abrían los ojos. Entonces ya sabíamos que no era ningún problema orgánico como tal, sino que era un problema psiquiátrico y que esa persona, inclusive a veces lo hacíamos, abría los ojos y se ponía a llorar. Entonces ya sabíamos que era una persona que había que enviar a la psiquiatría. ¿Okay? En aquella época, siempre yo decía que esos pacientes había que tratarlos con dignidad porque igual están enfermos. ¿Ok? Porque muchos médicos se ponían bravos, nos están quitando el tiempo, caramba, tenemos un infarto, una cetoacidosis diabética y llega él a quitar, o ella a quitarme el tiempo con esto, ¿qué tal? Bueno, pero es que hay que entender que es un paciente que está enfermo, que lo que busca es llamar la atención por algún motivo, algo tiene que estar ocurriendo. Entonces, vamos a examinarlo como tiene que ser, vamos a conversar con él. Si vemos que está deprimido, ya ustedes cuando sean médicos generales muy probablemente puedan tratar una depresión y si no lo envían, si ustedes consideran que ustedes no están en condiciones de tratarlo, refiéranlo al psiquiatra para que el psiquiatra le haga una buena valoración, pero siempre conversen con el paciente, que el paciente se sienta atendido, que el médico me vio, que el médico me valoró. ¿Ok? Tómenle la presión arterial, auscúltenlo y después conversan con él.
o con ella, porque como les digo, estas son crisis histéricas que se presentan muy frecuentes en mujeres. Por eso es que los hombres nos echan mucha broma, ¿no? Que las mujeres son histéricas, ¿no? Pero también los hombres, porque también lo hemos visto en hombres. No crean que ustedes no van a hacer lo mismo, ¿ok? Hay hombres histéricos. Entonces, lo que les quiero decir es que se les puede presentar y ustedes se pueden confundir y creen que es un ictus o que es otra cosa, y resulta que lo que es simplemente una histeria, un paciente psiquiátrico, que lo que hay que hablar con él, conversar con él y enviarlo a psiquiatría. Ok, perfecto, sí. Hola, buenos días, ¿sí se ve? Sí, Sí se ve. Sí. Ya otra vez yo, ahí aquí, exponiendo. Me tocó ser María hoy, a mí y a Tiani. Te queremos, María. Yo les voy a hablar acerca de las alteraciones del estado de conciencia o lo que le mencionan como pérdida transitoria de la conciencia. Este tema está muy relacionado con el tema de Tiani y de Leonardo porque la mayoría de las veces tiende a confundirse. Me pasó a mí que me confundí con el tema síncope con alteraciones del estado de la conciencia. Y la diferencia principal viene siendo que uno se enfoca únicamente en el flujo de sangre, o sea, en las razones que se apaga, y este se enfoca más en el sistema, más en golpes que tengan que ver con que la persona se esté apagando, entre comillas. Eh, Vamos a darle aquí, ya va, a la broma, ya va, que se está pasando de más. Ah, listo. Acá vamos a iniciar hablando entonces de la conciencia como un semáforo. ¿Por qué estamos diciendo que la conciencia la vamos a tratar como un semáforo? Porque el síncope viene siendo el bajón de luz, pero este bajón de luz es pasajero. Mientras que la pérdida de la conciencia es un espectro clínico mucho más amplio y puede ir desde un simple desmayo hasta un estado de coma. Ya vamos a ver el por qué. Entonces, la principal diferencia, a broma, esto no se pasa, ya. La principal diferencia la podemos establecer con este cuadrito, que tenemos entonces que el síncope, que es la primera columna, es de inicio súbito, es muy breve, dura segundos, es espontáneo y completo, y la causa principal es la falta de flujo sanguíneo. Mientras que en este tema tenemos que puede ser un inicio lento por una intoxicación, por ejemplo, puede ser prolongado y puede requerir intervención médica y es multifactorial. Aquí entra mucho el tema que había dicho la doctora de la hipoglucemia, que yo le iba a detallar más, pero bueno, ya se me adelantó. Como golpes de azúcar y químico. Entonces, Dios, esto no se Pero pasa. ahí se lo puede repetir. Miren que las cosas repetidas se nos quedan más, no hay Sí, problema. sí, yo lo repito, tranquila, doctora. Entonces tenemos las causas traumáticas. Acá está la pérdida de la conciencia por un impacto físico, es decir, una conmoción, un golpe que sacude de cierta forma el cerebro y este deja de funcionar. No siempre hay daño visible, pero la persona queda fuera de combate, queda inerte. Para esto es necesaria un diagnóstico específico como alguna resonancia por este traumatismo. Y también tenemos la causa no traumática, que es el corazón contra el resto, que viene siendo metabólica, que la más común es la hipoglucemia, como ya lo dijimos, que a diferencia del síncope, aquí el paciente no se recupera rápido, ya que necesita la intervención de glucosa. Ya vamos a explicar más adelante el por qué. Las neurológicas, como la epilepsia, que no es por falta de sangre, sino por un cortocircuito, de cierta forma, por así decirlo, en las neuronas. Y la tóxica, que es por intoxicación por alcohol, drogas o inhalación de monóxido de carbono. Estas tóxicas casi siempre ocurren con accidentes caseros como
gente que enciende el auto y lo deja calentando con el garaje cerrado y las personas que están adentro sufren por esta intoxicación. Se ha visto bastante. Y las vasculares o las, vamos a decir que son las graves, que vienen siendo el ictus o las hemorragias cerebrales. Dios, esto no se ve. Pero ustedes dirán, entonces, ¿cómo yo evalúo a un paciente inconsciente? ¿Cómo hago para saber qué tan alterado o en qué estado se encuentra? Para esto tenemos la escala de Glasgow, que yo creo que ya la mayoría la conoce, que es la herramienta mundial para medir qué tan inconsciente está alguien que está siendo evaluando tres cosas principales: su respuesta motora, su respuesta verbal y su respuesta ocular, ¿ok? Principalmente, ya va, ok, principalmente acá vamos a tener la respuesta ocular, que si este paciente me abre los ojos, este paciente tiene esa respuesta, entonces ya allí tendremos nuestra marcación. Si no responde, un número uno, si responde con dolor, si solamente responde a nuestra orden o si es solo que abre esos ojos. Luego tenemos la respuesta verbal. Si habla a coherencia, si está orientado, si está incomprensible, si habla de forma confusa. Tenemos la respuesta motora, que es cuando si él puede mover sus extremidades al ordenárselo, si él puede localizar el dolor, si al momento de yo tocar él produce la retirada porque tiene dolor. Entonces ya con estos datos tenemos, si el Glasgow es de 3 puntos, la pérdida de la conciencia es total, es decir, está en un coma profundo. Si es de 15, significa que está alerta. Entonces es importante evaluar al paciente de forma rápida antes de llegar a una conclusión, ¿ok? Ya va, que esto no sé por qué no se va. Aquí está. Bueno, y vamos con la protagonista que viene siendo la hipoglucemia, que ya la doctora la había mencionado en otras ocasiones. Y bueno, la hipoglucemia, a diferencia del síncope, es donde el cerebro se apaga, que en el síncope se apaga por falta de oxígeno, en la hipoglucemia se apaga es por falta de glucosa, porque es que la glucosa era la única fuente de energía. Entonces, este viene siendo el error de combustible, para que lo veamos sí, desde ese punto de vista. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque el paciente presenta síntomas adrenérgicos antes de desmayarse, que es la sudoración fría y excesiva, temblores, hambre voraz y mucha taquicardia. Cuando le tomamos los signos vitales va a estar totalmente taquicárdico y por eso es que hay que tener un glucómetro en la mano. Cuando vemos esa que tiene una hipoglucemia, es decir, un azúcar menor de 60, ya estamos en peligro. Entonces tenemos la gran diferencia entre el síncope y esta hipoglucemia, que en el síncope levanta la pierna y el paciente despierta y en la hipoglucemia no va a despertar hasta que necesite azúcar. Aquí es cuando nuestro papel se vuelve importante, porque si dejamos pasar esto, la pérdida de la conciencia puede volverse irreversible y causar daño cerebral si llega a un punto muy bajo de azúcar. Un dato extra, es muy común en pacientes diabéticos que se inyectaron insulina y no comieron a tiempo, que es lo que nos dijo la doctora. Igualito lo traje acá a repetir. Entonces, en la crisis epiléptica, que es la otra causa que tenemos, el cortocircuito eléctrico, que aquí la pérdida de la conciencia se produce por una descarga eléctrica descontrolada. Y bueno, aquí ya tenemos allá la falta de gasolina y aquí el cortocircuito. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? En la fase tónica porque se ponen rígidos y en la fase clónica porque son estos movimientos de sacudida que ya habíamos visto. Hay un periodo posictal que es después de un síncope, la persona despierta lúcida, pero después de una crisis epiléptica la persona queda confundida, sonolienta y desorientada por varios minutos. Como dato extra, a veces hay mordeduras en la lengua, hay pérdida de esfínter, es decir, se orinan involuntariamente, y es algo que casi nunca pasa en un simple síncope. Las crisis de ausencia, que ya la había mencionado la doctora, que ellos quedan en un periodo de alteración de la conciencia congestiva, es decir, no te responden en cierto límite de tiempo, y donde hubo síntomas previos como sudoración, visión borrosa o náusea, hay que evaluar si sugiere una causa cardíaca o si fue una causa vasovagal, según los síntomas que aparezcan. Entonces tenemos la exploración física, ya va, cierra la puerta, gracias, Dios. La exploración física, que es la medición de la presión arterial acostado y de pie. Ya esto lo habíamos conversado antes, que habíamos dicho de la hipotensión postural. Esto es muy importante para descartar hipotensión ortostática,
y la auscultación cardíaca para detectar soplos. Y como lo había dicho Tiani, el electrocardiograma para todos los pacientes porque ayuda a descartar arritmias o bloqueos o signos de infarto previo. Bueno, y ya el diagnóstico diferencial, como resumen, lo dividimos en tres grandes grupos, que sería, si se sospecha de una causa cardíaca, tenemos el electrocardiograma, el Holter y las pruebas de esfuerzo, ¿ok? Y algo importante son las psicógenas o crisis, que ya la doctora lo había dicho, que dijo el nombre de estas personas que llegaban de cierta forma fingiendo y de pronto les daban esas crisis de psicógenas. Entonces, si se sospecha de esta, ya tenemos que tener un criterio un poquito más, como digo yo, del ojo clínico. Ya podemos saber que estos pacientes no nos van a responder a la semiología, sino más al ojo de, ok, está fingiendo. Pero para ello tenemos que tratarlo con respeto y hacer todas las pruebas. Y si se sospecha de una causa neurológica, tenemos el electroencefalograma para detectar la actividad epiléptica, la resonancia magnética por las lesiones que ya me he mencionado, y la prueba de mesa basculante, que esta se utiliza cuando hay un síncope reflejo recurrente que no se ha podido descartar, confirmar, perdón, con pacientes colocados en una camilla y se inclinan para observar cómo reacciona su presión y su frecuencia cardíaca. Entonces acá tomamos la presión y la frecuencia en diferentes posturas. Y los signos de alerta, bueno, que si se tiene que acudir a emergencia si hay dolor de espalda o dolor de pecho, dificultad para respirar y un inicio súbito o antecedentes familiares de muerte súbita. Y ya para concluir, tenemos entonces que mientras el síncope es una simple pérdida de conciencia, no toda pérdida de conciencia es un síncope. Nuestro deber es identificar si el apagón fue por un problema de tuberías, o sea, de la sangre, de electricidad, o sea, la epilepsia, o de combustible, que ya yo les había mencionado, que era el azúcar. Y bueno, imaginemos que para que entendamos la magnitud de las alteraciones del estado de la conciencia, el cerebro como una computadora y el síncope como un fallo en el enchufe de esta computadora. Entonces tenemos que la hipoglucemia es cuando se acaba la batería y la epilepsia es cuando hay un cortocircuito. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Porque fíjense que el tema es alteraciones del estado de conciencia. Alteraciones. Está muy bien lo que dijo Aixa, está muy bien, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cuáles son, digamos así, los estadios de la conciencia. Los estadios, a ver quién me los dice, a ver si se acuerda. ¿Cuáles son esos grados de conciencia que puede haber? Consciente, Vamos, pongan a funcionar ese neurona. consciente, Ajá, inconsciente, consciente o alerta. ¿Qué más? No, ya para inconsciente. llegar, antes de llegar a la inconsciencia, hay unos intermedios. Que ahí quiero llegar, porque alteraciones del estado de conciencia, cuando ustedes oigan esto, alteraciones del estado de conciencia, no necesariamente es pérdida del conocimiento. En las alteraciones del estado de conciencia está la somnolencia y está el estupor. Y luego llega el coma, que ya ahí sí pierde el conocimiento de la persona, y este coma a su vez puede ser superficial y profundo. Esto lo podemos Doctora, nosotros observar. Ajá. Yo lo había colocado, sino que no en esa diapo, en una que había hecho en Canvas, que hubo un problema con esa diapo, por eso hice esta de última hora. Pero era básicamente de la alerta, la letargia, el estupor, el obnubilado, que es otro tipo, es como en los estímulos leves, y luego el coma, que eran los 5 estados principales que había que evaluar. Si el paciente estaba en alerta, Sí, si estaba letárgico, si estaba en estupor o si estaba obnubilado. sí, es el estado de alerta, la obnubilación o también llamada somnolencia. Es el paciente que está somnoliento, abre y cierra los ojos, abre y cierra los ojos. Está somnoliento, ¿ok? Luego viene el estado de estupor, ¿ok? O letargo, y luego viene entonces ya el cuadro de coma. Esta transición perfectamente nosotros la podemos ver en los estados de encefalopatías metabólicas. Por ejemplo, en la encefalopatía hepática se ve frecuentemente cómo el paciente transita. Tenemos hoy un paciente alerta
y ya mañana está en coma si no lo tratamos. Pero ha pasado previamente de estar alerta a estar somnoliento. O sea, un paciente con una cirrosis hepática, que nosotros lo hayamos hospitalizado por X causa, porque tiene una infección, porque hizo una hemorragia digestiva y lo hospitalizamos. Y de repente el paciente empieza a estar somnoliento. Mosca, porque ese paciente está en los primeros estadios de una encefalopatía hepática. Y hay que correr a tratar a ese paciente. Medimos el amonio, primero lo mandamos una muestra de amonio para estar seguros y probablemente va a salir alto, como en estos días nos pasó así. Yo estaba viendo en la casa a una persona muy famosa, por eso no puedo decir el nombre de aquí de la localidad, una persona con muchísimo dinero, pero es una persona que tiene todas las comorbilidades del mundo, todas. Él es un paciente cardiópata, él es un paciente diabético, él es un paciente renal, es un paciente con una hepatopatía crónica. ¿Qué no tenía? Para colmo, él se había caído, se fracturó y él rechazó después el material de osteosíntesis y tuvo entonces traumatología que meterlo en quirófano, le quitaron el material de osteosíntesis, quedó la fractura expuesta con una úlcera, ahí es donde yo entro, ahí es donde me mandan a llamar a mí para que lo fuera a ver. Y quien me manda es el cirujano cardiovascular, porque lo estaba viendo cirugía plástica y cirugía plástica se le ocurrió hacer un injerto en una úlcera que está infectada, porque por eso es que quitan el material de osteosíntesis. Jamás ni nunca iba a cerrar esa úlcera. Bueno, ese paciente lo comenzamos a tratar, él estaba hospitalizado en su casa, todo, lo tenía todo. Tenía el médico de UCI, tenía 3 enfermeras de UCI, su cama de UCI, su monitor, como si estuviese en una clínica. Todos los médicos le caemos encima, pero ¿qué pasó? Que ese señor es alcohólico, toma demasiado licor y aún en la situación en que estaba tomaba licor. Obviamente ese hígado no aguantó, más todas las condiciones que tenía, y una noche empezó a alucinar. Y entonces ahí cuando la intensivista, que era la que estaba en la noche allí, le mandó a hacer un amonio y el amonio no estaba muy alto, pero al otro día subió más todavía. O sea, es un paciente que pasa de estar consciente a estar somnoliento y a hablar disparates y a decir cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esas son alteraciones del estado de conciencia que se puedan dar. Y las encefalopatías metabólicas, sobre todo la hepática y la urémica, también la noxoisquémica, se puede ver, por ejemplo, en los casos de un ictus, se puede ver también cómo el paciente va evolucionando desde estar alerta o somnoliento. Por ejemplo, un paciente con un hematoma cerebral por una ruptura de un vaso y que haga una hemorragia cerebral, es un paciente que al principio puede estar bien, pero a medida que ese hematoma va creciendo, se va expandiendo, se va a ir deteriorando su estado neurológico. Y entonces ahí podemos ver también los diferentes, digamos, estadios de las alteraciones del estado de conciencia, hasta que el paciente cae en coma y muere, pues. Entonces, ténganlo en cuenta. Las dudas, no importa las preguntas que hagan, no hay preguntas estúpidas, como la gente piensa. O algunos profesores a lo mejor se los han conseguido, gracias a Dios que son poquitos, y les dirán, no, eso es que tú eres un estúpido, eso es una pregunta estúpida. No hay ninguna pregunta estúpida. ¿Okay? El que no sabe algo lo tiene que preguntar. Y para eso, no lo sé, les digo, vamos a investigar. Porque yo tampoco lo sé todo. La medicina es demasiado amplia y por eso es que se ha especializado. Porque yo no lo puedo saber todo siendo internista. No lo puedo. Y para eso está el cirujano, para eso está el traumatólogo, para eso está el oftalmólogo, etc. Entonces, no tengan temor de hacer una pregunta. Es peor que se queden con la incógnita. ¿Ok? Doctora, ¿cómo es que el orden que dijo de las alteraciones? Primero alerta. Luego viene un estado de somnolencia. ¿Ok? O letargo, como también lo llaman. Ahí está letargado, está somnoliento. Luego viene el estado de estupor. El estupor ya es un grado más profundo de alteración del estado de conciencia. Y luego del estupor viene el estado de coma. Y el coma tiene 2 grados, como lo vamos a ver en el seminario. Un coma que puede ser superficial y un coma profundo donde el paciente no responde a ningún tipo de estímulo.
Doctora, ya se lo vamos a determinar por la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow nos da el grado de gravedad, ¿ok? Pero no, nosotros sabemos si el paciente está somnoliento, porque ustedes lo llaman y le dicen, señor Luis, señor Carlos, como sea, y el paciente les abre los ojos y vuelve de nuevo a cerrarlo. O sea, él reacciona a los estímulos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a sacar un puntaje de Glasgow, que podrá ser, qué sé yo, 8, 7, más o menos, ¿no? Calculo yo, ¿entienden? Pero en realidad es la respuesta que él tenga a los estímulos. Si no abre los ojos ni no reacciona, significa que ya no está somnoliento, ya está estuporoso, no reacciona ni nada. Sin embargo, si ustedes lo pellizcan o algo, él tiene movimientos. Entonces está en un estado de estupor. Él no reacciona. Ustedes le preguntan, señor Carlos, no, pero de repente está hablando incoherencias, ¿entienden? Eso es un estupor. Y ya en el coma pueden haber ciertos movimientos, pero a la estimulación, no movimientos espontáneos, en el coma superficial. Y en el profundo sí es verdad que no hay nada. ¿Entendido? Ok, acaba de haber un bajón aquí en mi casa. Bien, sigamos entonces. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, yo les voy a hablar sobre las parestesias, enfocándonos en hipoestesia y disestesia. Siguiente. Tenemos que las parestesias como tal es cualquier sensación anormal que para el paciente es desagradable y es espontánea. El paciente lo identifica como un síntoma subjetivo y describe como cualquier cosa que sea como un entumecimiento, un adormecimiento, picazón, hormigueo, quemazón, y este síntoma indica que hay una irritación o disfunción en algún punto de la vía sensitiva. La clasificamos según la naturaleza de la sensación alterada. Siguiente. Tenemos la hipoestesia. Esta, como su nombre lo dice, es la disminución de la sensibilidad o ya sea como la pérdida total de la sensación normal. Esto va a ocurrir porque hay una interrupción o compresión de las fibras nerviosas que conducen los impulsos sensitivos. Y todo esto va a llevar a una disminución o bloqueo de la transmisión del impulso nervioso desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Básicamente es que el cerebro no recibe la información o la recibe de una forma muy atenuada y el sistema nervioso central no lo percibe o lo percibe muy bajo. Siguiente. Entre sus causas tenemos la compresión mecánica como una hernia de disco o el síndrome del túnel carpiano. Tenemos también la destrucción de axones como en la neuropatía por diabetes, la lesión vascular, aquí describimos el infarto cerebral que afecta a la corteza sensitiva o la desmielinización severa. Todo esto va a llevar a que el cerebro no reciba la información. Siguiente. Entre sus características clínicas, el paciente va a reportar lo que es un adormecimiento o entumecimiento de alguna parte del cuerpo. Este es un signo negativo ya que es una pérdida de la función. Y para el diagnóstico, en el examen físico se evalúa comparando la percepción del paciente, ya sea el tacto, el dolor y la temperatura. Siguiente. Tenemos que según su localización le damos un significado semiológico.
Tenemos 4 patrones. El patrón localizado, que es cuando la lesión está en un nervio periférico, por ejemplo, en una mano o en un pie. Uno de los más conocidos es el síndrome del túnel carpiano. Luego tenemos el patrón en guante o calcetín. Este es muy sugestivo de una polineuropatía común en diabetes o déficit de vitamina. Esto es cuando el paciente refiere que siente el adormecimiento, el entumecimiento hasta una zona límite, ya sea de las manos o de los pies, por ejemplo, hasta la muñeca o hasta el tobillo. Y por eso se le dice que es patrón en guante o calcetín, porque es como que hasta donde llega esa prenda de ropa. Siguiente. Tenemos el patrón hemisférico, que es cuando la lesión está en el sistema nervioso central a nivel del tronco encefálico o de la corteza sensitiva. Por ejemplo, en el accidente cerebrovascular. Y a nivel espinal tenemos una lesión medular, por ejemplo, en una mielitis. Siguiente. Eso es la hipoestesia. En cambio, la disestesia, aquí el paciente sí va a sentir como una sensación anormal o desagradable. Es porque si existe un estímulo, y eso es lo que la diferencia. Porque aquí sí el paciente lo percibe, pero lo percibe como como un distorsionado. Esto ocurre porque hay una irritación y una hiperexcitabilidad de las neuronas sensitivas. Estas lo que hacen es que se disparen de manera normal y hacen que este estímulo sea de una forma distorsionada. Entonces, las fibras nerviosas dañadas generan descargas ectópicas y junto con el cerebro amplifican e interpretan mal estas señales. Siguiente. Entre sus causas tenemos... Eva, un segundito, Silvana. Vamos a explicar un poquito la disestesia. Mire, la disestesia, porque estos síntomas, pero son síntomas que se presentan. Entonces, la disestesia es una sensación. ¿Me escuchan? Silvana, cuando la profe hable, tienen que... Hay como un eco. Ok. La disestesia es una sensación desagradable. Lo veo muy frecuente en personas con diabetes, pero se puede ver también en personas que tengan, por ejemplo, una compresión radicular, que esté, digamos así, comprimiendo un nervio, que generalmente son los nervios de las piernas, porque las compresiones radiculares más frecuentes, como ya hemos visto en columna, se dan entre L5 y S1 y entre S1 y S2, es decir, en la región lumbosacra. ¿Qué siente el paciente? El paciente me dice, mire doctora, yo no sé, ya yo no hallo qué hacer porque a mí hasta las sábanas me producen molestia. Ay, ¿qué siente? Siento como un ardor. A mí me toca, usted me toca y yo siento que me arde la piel. Eso se llama disestesia, ¿ok? Y es un tipo de parestesia. Las parestesias es un abanico de sensaciones. Las parestesias pueden ir desde ardor, lo que es una disestesia, dolor, sensación de quemazón, que también puede ser una disestesia, sensación de punzazos o simplemente no sentir nada. Eso es parestesia, ¿ok? Para que tengan una diferenciación. Entonces, la disestesia es una sensación desagradable que se presenta ante un estímulo, el roce de la sábana, el roce con el calzado, con la mano, cuando el familiar trata de darle un masaje y le pasa la mano, lo que siente es como ardor. Entonces, eso es disestesia. Ok, sigue. Bueno, como explicó la doctora, ya saben. Entre sus causas tenemos la regeneración de nervios, pero es cuando estos nervios se regeneran de una manera muy rápida o aberrante. Tenemos la desmielinización, como en la esclerosis múltiple,
aquí me faltó poner que también se encuentran los fenómenos de cortocircuito entre fibras nerviosas, como en la epilepsia focal sensitiva, y la alteración en el procesamiento del dolor en el tálamo o la corteza. Siguiente. En sus características clínicas, como anteriormente mencionó la doctora, tenemos que el paciente lo va a describir como la sensación ya sea de quemazón, un hormigueo, pinchazos o un frío doloroso. Aquí este sí es un signo positivo, ya que existe una actividad nerviosa anómala. Para el diagnóstico, en el examen físico, no se busca un déficit, como anteriormente se buscaba en la hipoestesia, sino se busca una respuesta exagerada. Esto se hace a través de la prueba de la alodinia, que es cuando se realiza la aplicación de un estímulo normal, ya sea el toque de un algodón, el roce de la sábana, y se busca ver si hay una reacción como la que mencionamos anteriormente, una quemazón, un pinchazo o un frío doloroso. Siguiente. Y como significado semiológico, se dice que es un hallazgo cardinal en las neuropatías periféricas dolorosas, como la neuropatía diabética dolorosa y la neuralgia postherpética. También puede aparecer en lesiones del sistema nervioso central, como en la esclerosis múltiple o en un accidente cerebrovascular. Siguiente. Gracias. ¿Quién es ese chico, Silvana? El novio. No, no tengo novio. Creo que se adelantó el día del amor. Sí, es una Mi pobre florecita para las nada. muchachas y para usted. Ay, qué rico, está bien, muy bien. Qué Ese es bueno. su peor nada, Bien, e- entonces, ¿hay alguna duda con respecto a las parestesias? Son muy comunes, las van a ver todos los días en su práctica, todos los días, Doctora, ¿es ¿no? frecuentemente que Ok, un paciente bueno, diabético entonces, padezca de... ¿Me escucha? ¿cómo, cómo Jesús? Preguntaba era que si era frecuente en pacientes diabéticos, más que todo, por los problemas obviamente de los nervios. Claro, claro que sí. La neuropatía diabética es la principal causa de parestesias, pero no se olviden que también tenemos otros dolores neuropáticos o parestesias que se presentan, como les dije, en las compresiones, y Silvana también lo dijo, de los nervios. Por ejemplo, cuando se comprime el nervio mediano en el túnel del carpo, el paciente va a sentir una sensación de hormigueo o de adormecimiento en la mano. Eso es muy frecuente. Y una de las cosas que ellos dicen es, doctora, mire, voy a tomar, a agarrar, porque esta es la palabra que ellos usan, la taza del café y se me cae. O sea, tienen hasta como hasta debilidad muscular ahí ya, dependiendo del grado de ese, de esa, digamos, compresión. ¿Okay? Porque la compresión puede ser leve, pero a veces ya el paciente tiene un túnel del carpo tan avanzado que ya hay atrofia hasta de la eminencia tenar. Ustedes colocan la mano, le dicen que les muestre la palma de la mano y en la eminencia tenar van a sentir un orificio porque es prácticamente la atrofia que existe allí. Entonces, no solamente es en miembros inferiores, sino que es en miembros superiores. Y de miembros superiores lo más frecuente es el síndrome del túnel del carpo. De miembros inferiores tenemos dos variantes, las compresiones radiculares, que pueden ocasionar también este tipo de parestesias, y la diabetes, que también lo puede hacer. ¿Cómo diferenciamos cuando un paciente nos llega y nos dice, mire doctor, es que yo siento puyazos en la pierna y siento como un hormigueo? ¿Y cómo sé yo si eso es una neuropatía diabética o es una compresión radicular? Porque yo puedo tener un paciente diabético que además tenga una compresión radicular.
¿Cuál es la diferencia? Que la neuropatía diabética es una polineuropatía sensitivo-motora simétrica y distal. ¿Ok? Simétrica, es decir, que cuando el paciente siente ardor en un pie, lo siente en el otro. En cambio, cuando es por una compresión radicular, es unilateral, porque se comprime un solo nervio, o el nervio de un lado, pues. Entonces el paciente llega, doctor, me duele mucho la pierna, siento ardor, calambre, hormigueo, pero ¿qué? Las dos piernas, no solamente una. Si es una sola, ustedes tienen que pedirle una resonancia magnética de columna lumbosacra a ese paciente, así sea diabético. No se conformen en, no, esto es una neuropatía diabética, no. Tenemos que descartar, aun cuando el tratamiento médico es el mismo para los dos casos. Es decir, yo voy a utilizar allí anticonvulsivantes tipo pregabalina, que es la que yo más uso porque gabapentina no me gusta mucho, también está en el arsenal terapéutico, y antidepresivos que actúan también dentro de esta gama de neuropatías, como por ejemplo la duloxetina y la venlafaxina, que son los antidepresivos mejores para este tipo de patología. Entonces, fíjense cómo el interrogatorio es muy importante. No todo es neuropatía diabética en un diabético. El diabético también puede tener alteraciones en la columna y el diagnóstico es muy frecuente. Neuropatías de un solo lado, eso no es neuropatía diabética, tiene que ser bilateral y esa es la diferencia. Si no, busquen patología en columna. ¿Entendido? Sí, doctora, muchas Ok. gracias. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, creo que terminamos por el día de hoy, ¿no? Sí, Ok, continuamos entonces el miércoles, ¿sí? Ok, profe. Jesús.